Bendiciones, bendiciones, bendiciones esta noche noche de lunes. Les damos la bienvenida a este live, con un tema muy interesante y necesario para la iglesia, un tema de edificación, un tema que no se debería pasar por alto porque es tocante, es muy necesario para la iglesia, para nosotros entender y reconocer si estamos fallando en algo, si estamos fallando en este punto específicamente, nosotros pedir perdón, pero hay que reconocer, porque el que no sabe que es culpable de algo, como Pablo decía, que la ley no es mala. Pero cuando no había ley, nosotros no sabíamos que habíamos pecado, nosotros no sabíamos que habíamos fallado, nosotros no sabíamos que se podía romper la ley, porque la ley por cuanto no existía. Pero quiero iniciar hablándote de este tema antes de hacer una oración, este tema muy interesante y muy necesario para la iglesia de hoy, acerca de la murmuración. ¿Qué es la murmuración? ¿Dónde se dio el primer caso de murmuración? La murmuración no es algo sencillo como comentar. La murmuración en sí, la escritura la encierra considerándole pecado. Pecado. La murmuración es un pecado que produce una enfermedad física, que también produce una enfermedad espiritual, que trae retroceso para nuestras vidas, trae retroceso para nuestra relación con Dios. Y yo quiero orar y decirle: Padre, en el nombre de Jesús, ponemos nuestras vidas en tus manos y te damos las gracias, mi Dios, por cuanto tú has sido bueno con nosotros. Quizás nosotros no estemos viendo lo que tú nos prometiste, quizás no estemos viendo la tierra prometida como Israel cuando salió de Egipto, pero tenemos la seguridad que tu palabra nunca falla, tu palabra siempre es fiel, tu palabra siempre se cumple, tu palabra tiene un tiempo de cumplimiento. Te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre, y te pedimos, Señor, te pedimos que el Espíritu Santo sea el anfitrión de esta enseñanza, sea el anfitrión de este live, que el Espíritu Santo sea el que habla en nuestras vidas, que sea el Espíritu Santo el que traiga esa revelación, el que traiga esa palabra de restauración, que sea el Espíritu Santo el que traiga esa palabra de vida, esa palabra de sanidad para nuestra alma, para nuestro corazón. Nosotros declaramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, escucha esto, iglesia, tenemos que atar a esos espíritus que están por los aires, que no le permite a la gente, que no le permite al pueblo de Dios ser libre. Atamos espíritus de razonamiento en el nombre de Cristo Jesús. Atamos esos espíritus de filosofía. Atamos esos espíritus de retroceso, a esos espíritus de adormecimiento, a esos espíritus de razonamiento en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y declaramos que los cielos se abren, declaramos que el Espíritu Santo está en el control de esta grabación, está en el control de este tiempo, está en el control de esta palabra, que el Espíritu Santo está en el control de nuestras vidas. Y yo quiero bendecir a cada persona que hace un tiempo para sentarse a escuchar esto, para sentarse ahí en la comodidad de su casa, quizás en su trabajo, quizás en el lugar más cómodo donde pueda estar, pero que hizo un tiempo para escuchar este mensaje acerca de la murmuración. Padre, te doy gracias por todas esas almas a cuales va a llegar este mensaje y bendigo tu nombre, Padre. Gracias, declaramos ángeles alrededor nuestro, ángeles en nuestra casa, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Declaramos ángeles que están peleando por nosotros, a favor de nosotros y en contra de las huestes de maldad. Declaramos ángeles en el nombre poderoso de Cristo Jesús y nos ponemos de acuerdo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con un poderoso amén, que significa que así sea. Hay poder en el acuerdo. Y te quiero hablar esta tarde, hermano, esta tarde acerca de la murmuración.
¿qué es la murmuración? Escuche, muchas veces nosotros podemos decir, es que solamente es un comentario, pero tenemos que entender que la murmuración en la Escritura es considerada como un pecado. Y eso te lo voy a estar enseñando en los próximos minutos. Pero quiero decirte qué significa la murmuración en latín. ¿Sabe qué la murmuración es? Es hablar, escuche esto, iglesia, porque es algo fuerte. Pero si usted no lo sabe, usted lo ignora, usted puede decir, no, pero yo no sabía. Por eso yo se lo estoy explicando esta noche, para que usted sepa y usted cuide su vida, usted cuide su relación, cuide su corazón, como dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guardemos y cuidemos nuestro corazón. Murmurar significa hablar de alguien cuando no está presente. Escúchenlo, iglesia. Murmurar significa hablar de alguien cuando ese alguien no está presente. Hablar de alguien con la finalidad de hacerle daño, con la finalidad de hacer sentir mal a la persona, con la finalidad de causar un daño físico, emocional. ¿Escuchó? Murmurar significa hablar de alguien cuando no está presente, en pocas palabras. Y yo quiero decirle esto, iglesia, ¿qué trae la murmuración? La murmuración da en sí luz o lugar a una enfermedad que desde la antigüedad se conoce hasta hoy como lepra. La lepra, ¿qué es la lepra? La lepra es una enfermedad, escuche, que paraliza. La lepra física en la piel, salían llagas blancas, se empezaba a podrir la piel, quedaba blanca, y estas personas que padecían esta enfermedad en el pueblo de Israel tenían que ser exiliadas, tenían que sacarlas del pueblo para que no contaminaran, para que no contagiaran a alguien más, porque era una enfermedad muy contagiosa, altamente contagiosa. Y en ese tiempo de exilio tenía que estar viviendo en cavernas, en el desierto, fuera del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la lepra producía un trastorno en la piel, un trastorno visible, pues. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto, iglesia? Que la murmuración no es solamente murmuración, la murmuración es un pecado. Esta semana que fuimos saliendo, yo le enseñaba a la iglesia que activa ciertas maldiciones generacionales, que activa ciertas maldiciones que persiguen y que nosotros de repente estamos sintiendo un síntoma, estamos sintiendo un efecto, pero no entendemos de qué se trata, no entendemos por qué vino ese efecto, por qué está sucediendo eso en nuestras vidas. Y escuche, yo lo he dicho que hay una maldición que se activa cuando usted ataca directa o indirectamente a un hombre de Dios. Hay una maldición que se activa cuando usted abre su boca para declarar una palabra contraria, cuando usted le dice falso, cuando usted le dice hipócrita, cuando usted le dice loco, cuando usted abre la boca para maldecir a un hombre o una mujer que le sirven a Dios, algo se empieza a activar en contra de usted. Porque si no mal recordamos, en el Génesis 12, Dios le dijo a Abraham: bendeciré a quien te bendiga y a quien te maldiga, maldeciré. Así que si usted tiene una vida de relación, tiene una vida de intimidad, tiene una coinonía, tiene una vida con el Espíritu de Dios y alguien lo maldice, ese alguien, recuerde, hasta el día de hoy hemos conocido casos, por ejemplo, de ese gobernante venezolano que dijo la palabra que él maldecía a Israel desde lo profundo de sus entrañas, y él murió por un cáncer que le consumió las entrañas. Mucha gente dice es coincidencia de los religiosos, de los evangélicos, es solamente un pretexto para intimidar, pero no. Ahí se cumplió lo que está escrito en Génesis capítulo 12. Le dijeron a Abraham: bendeciré a quien te bendiga y a quien te maldiga, de la misma manera maldeciré. Y se cumplió. Por eso es que nosotros no debemos de maldecir al pueblo de Dios, a Israel que hoy es una nación. Nosotros debemos de guardar nuestras palabras. Dice la Escritura que el sabio mira el peligro, el sabio entiende que no debe de abrir la boca por cualquier motivo, por cualquier situación, por un comentario. ¿Escuchó esa palabra? Entonces estamos hablando acerca de la murmuración en este live. ¿Y qué es la murmuración? Hablar de alguien cuando no está presente con el fin de dañarlo,
directa, indirectamente, que lo escuche la persona, o emocionalmente, que alguien más genere enemistad sin haberle hecho algo a esa persona solamente por el hecho de que le cae mal. Escuchen. Y cuando volteamos a ver al mundo, hermano, nos damos cuenta que hay mucha gente, escucha, esto es fuerte, pero es una verdad de lo que sucede. Mucha gente está hundida en el alcoholismo, hundida en la drogadicción, hundida en las enfermedades, pero no se han dado cuenta que quizás esas situaciones, esa lepra espiritual que se está reflejando como un vicio, como una enfermedad, vino por causa de un ataque, por haber hablado. Y escuche, yo meditaba esta palabra y venía a mi corazón que nosotros desafortunadamente tenemos como una cultura el hablar, pero la escritura claramente dice, en las muchas palabras está el castigo, en las muchas palabras necias, no en las muchas palabras de Dios, el hablar sin pensar. Y yo quiero decirle, mire, cómo andaban los leprosos en el tiempo de Moisés. En Levítico capítulo 13, versos 45 y 46, se lo voy a leer, escuche cómo dice a la letra. Dice, los enfermos de lepra deberán romperse la ropa, es decir, la ropa rasgada, y andar despeinados. Y mientras dure su enfermedad, es decir, la lepra, serán considerados gente impura. Vivirán apartados fuera del campamento, lo que yo les decía hace un momento. Además, se cubrirán la mitad del rostro e irán gritando, soy impuro, soy impuro. Ese era el castigo, o más bien los síntomas o las reglas que debía de respetar Israel sobre los enfermos de lepra. ¿Escuchó? Deberían andar gritando, soy impuro, y no se les tenía permitido vivir con la sociedad, ni familia, ni amigos, ni nadie que pudiera contagiarse de la enfermedad. Escucha esa palabra. La iglesia lo ha tomado muy liviano como comentario, pero le voy a decir algo, por eso es que la vida, escuche, la vida de muchas veces nosotros no puede expandirse espiritualmente, no podemos ver quizás milagros sobrenaturales, no podemos ver la mano de Dios en los servicios, no podemos ver una palabra de sanidad, no podemos ver lo que Cristo hacía cuando anduvo en la tierra, que Él llegaba y oraba por la mujer encorvada y rápido se iba el espíritu que la traía en azote y la mujer se sanaba, porque quizás hay una lepra espiritual. Síntomas de la lepra, escúcheme, la lepra, ¿qué hace, hermano? Por eso te lo estoy diciendo, la lepra paraliza. La lepra paraliza, escucha, si en el mundo natural, si en el cuerpo la lepra atacaba parte de la piel, el sistema nervioso, atacaba el sistema que permitía la movilidad. En el mundo espiritual, la lepra también tiene un efecto, la lepra paraliza. La lepra paraliza la vida espiritual de las personas, la lepra paraliza el mover de Dios, la lepra paraliza el movimiento del Espíritu Santo en las aguas, la lepra paraliza muchas áreas de la vida del creyente. Y es por eso que, repito, si nosotros lo hemos tomado como una cultura, tenemos que entender que tenemos que empezar a romper todas esas malas costumbres, porque hay hábitos, hay costumbres que no le agradan a Dios. Y escúcheme usted que ve este live, quizá el enemigo le pone, no lo veas. Quizá el enemigo le pone, ponte a ver la película de acción. Quizá el enemigo le pone, ponte a ver la novela. Pero le voy a decir algo. El ignorar a una cosa u otra no le hace exento de sufrir una consecuencia. El hecho de que yo no lo lea o el hecho de que yo no lo sepa no quiere decir que no haya un efecto, que no haya algo que suceda por yo ignorar estas palabras, por yo ignorar que la lepra física surgió desde el tiempo de Israel y que hoy se aplica en la iglesia como una lepra espiritual, como una parálisis. Ha visto gente que no tiene ganas de congregarse, gente que no tiene ganas de orar,
gente que no tiene sueños de Dios en su corazón, porque para que nosotros, escuche la palabra, cuando nosotros decimos que estamos llenos de Dios, estamos hablando de que los sueños de Dios están en nuestro corazón depositados, están en nuestro corazón instalados como una revelación, como una palabra que Él ya puso en nosotros. Antes de usted construir, primero tiene que tener en su mente, imaginación, los sueños de Dios para traer una proyección al mundo natural del mundo espiritual, que es más real que el mundo natural. Entonces, cuando usted mira a una persona que carece de sueños de Dios, que carece de ese anhelo de servirlo, que no le dan ganas de nada, escuche esta palabra porque está fuerte, pero se la tengo que decir, que no siente hacer nada, que no siente, aunque no debemos movernos por lo que sentimos, sino por la fe. La Escritura dice: el justo por la fe vivirá. No dice que vivirá por sus sentimientos. No dice que vivirá por la pena, por la tristeza, por los problemas. Yo quiero decirle que en el tiempo de los profetas ellos vivían persecuciones, vivían calumnias, vivían ataques, vivían un sinnúmero de problemas, hermanos. Pero quiero decirle que aún con todo eso, ellos no paraban de hablar la palabra de Dios. Ellos no se ponían tristes, ellos no dejaban de hacer la voluntad de Dios, ellos no retrocedían, ellos podían estar sintiendo, pero no permitían que ese sentimiento los controlara. Ellos permitían que el Espíritu de Dios fuera el que controlara su vida. Escuche esa palabra. Y si usted está mirando este síntoma, escúcheme, pensemos antes de hablar. Como dice por allá el dicho, antes de abrir la boca, pensar si edifica, si no edifica. Pablo dice que no salgan de nuestras palabras que no sean edificantes, palabras que no sean conforme a la voluntad de Dios, palabras que traigan retroceso en la vida de alguien o en la propia nuestra, palabras de muerte, palabras de maldición, que no salgan de nuestra boca. ¿Por qué? Porque, escuche, analice su vida. Quizás usted quiera hacer grandes cosas para Dios y es un momento que le llega el sentir, pero hay una parte que no le deja avanzar. Examine, mire esta palabra, examinemos lo que hablamos en el trabajo, examinemos lo que hablamos en la escuela, examinemos lo que hablamos en la calle, donde el vecino, donde los amigos, donde la familia. Examinemos que usted llega a una atmósfera donde hay gente que tiene una lengua. Escuche, la Escritura dice, dicho sea de paso, en Santiago, en el libro de Santiago, que la lengua es un miembro muy pequeño puesto en nuestro cuerpo, pero que sin embargo se jacta de cosas grandes, o sea, habla cosas, dice que es capaz de incendiar un gran bosque, así como cuando un cerillo se tira a un bosque, el cerillito, por muy pequeño que parece, esa chispa hace que se haga un gran incendio. Así que yo le digo esta tarde, iglesia, examinemos nuestro hablar, examinemos nuestro andar. Cristo está a la puerta, Cristo está llamando, Cristo está hablando, pero si usted escucha la voz y se hace que no la escucha, si alguien le está hablando, escuche, si alguien le está hablando, usted preste atención, usted no pierda el tiempo, usted es entendido, usted levántese, crea, haga lo que tiene que hacer, haga lo que le corresponde, haga lo que Dios le llamó a hacer, haga el propósito por el cual Dios le mandó a la tierra. Escuche, entonces los síntomas de la lepra que viene a causa de la murmuración, que es hablar de alguien cuando no está presente para hacerle daño. Ese síntoma en el mundo natural tiene un efecto y en el mundo espiritual tiene otro efecto igual, a su vez. Produce parálisis. Escúchalo, iglesia, parálisis. Por eso usted puede decir, no siento a Dios. Por eso usted puede decir, no siento la presencia de Dios. Por eso podemos decir incluso, no siento el Espíritu Santo, no siento su voz, no escucho cuando Él me habla, no siento sus palabras. Voy a la iglesia y no siento levantar las manos, no siento hacer la voluntad de Dios, no siento orar, no siento y no siento y no siento. Es porque tenemos que analizar que quizás hablamos de una manera
no pensando. Y la escritura, escúcheme, voy al libro de Números rápidamente. Le voy a llevar a este pasaje, a esta historia que está en la escritura. Números capítulo 12, verso del 1 en adelante. Moisés tenía dos hermanos, María y Aarón, el sacerdote Aarón. Esos dos hermanos de Moisés, llegó un momento en la vida de Moisés, el profeta, que él toma para sí, dice la escritura, una mujer cusita. Explico rápidamente, iglesia, para que tú entiendas de qué te estoy hablando. ¿Quién era una mujer cusita? Era una mujer etíope, una mujer morena, una negrita, una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel, una mujer de Etiopía. Entonces, como Moisés decide tomar una mujer etíope para él, una cusita, una morena, María y Aarón empezaron a criticarlo. Escúcheme, escucha esta palabra, es muy poderosa. Una cosa es que Dios te hable y otra cosa es que Dios te autorice. Oiga esa palabra, iglesia, está muy fuerte. Porque María usa la palabra en el libro de Números 12, capítulo 12, verso del 1 en adelante. Y María dice: ¿acaso Dios no ha hablado también por nosotros? ¿Acaso solo ha hablado por medio de Moisés? Escuchó la palabra. Una cosa es que Dios nos hable y otra cosa es que Dios nos tenga autorizados para estar hablando su palabra, porque lo hace por misericordia. Tal vez Él mira una nación, mira una generación que no quiere nada con Él. Mas sin embargo, Él dice: voy a usar la vida de tal persona que es la que está disponible y dispuesta en este momento. Pero María se levanta en el libro de Números 12 a hablar contra su propio hermano, el profeta Moisés, el escogido por Dios, el que Dios escogió para liberar al pueblo. Y dijo: ¿acaso Dios solo ha hablado por Moisés? Y dice la escritura que Dios escuchó esas palabras y no le gustó, se molestó y le dijo a Moisés: reúnete con Aarón y con María en la puerta del tabernáculo. Y dice la escritura que cuando fueron a ese lugar, de repente Dios habló con ellos y les puso el caso, y se apartó Dios de ese lugar. Y en cuanto Dios se apartó, dice la escritura que la piel de María estaba leprosa. ¿Por qué? Porque ella había hablado del hombre de Dios. Escuche, iglesia, por eso cuando usted le ataquen, bendiga, bendiga, porque hay gente, escucha esta palabra, que está sumergida en algo, en un problema, porque quizás en su momento no entendimos. Por eso diga: pido perdón por las veces que yo hablé de un hombre de Dios, de una mujer de Dios genuina, las veces que yo me levanté para hablar, a decir palabras que no me convenían a mí, palabras que lastimaban. Yo no sé cuál sea su situación, pero le voy a decir esto, le voy a dar esta palabra. Dios no nos llamó a llorar. Usted no sabe cuál sea mi situación, pero Dios no nos mandó a llorar, Dios nos mandó a actuar, porque dijo que la presencia de Él estaría con nosotros. Porque dice su palabra que para el que cree todo es posible. Por eso yo declaro que el Espíritu Santo toca su entendimiento, toca su corazón, toca su mente para traer esa revelación y ese espíritu de sabiduría para que entendamos que la murmuración tiene un castigo, y murmurar no nada más es hablar como por cultura. Quizá usted en el trabajo rápido se dejó llevar por una persona que tenía una lengua lisonjera, por una persona que le dijo: oye, ¿te fijaste? Oye, mira, oye, ¿te diste cuenta? Oye, ¿no observaste? Tú debes de ser sabio y sabia y quedarte callado. No sé. En una ocasión recuerdo que en un elevador, en un lugar, una compañera de trabajo me decía: oye, fulano, ¿te das cuenta que este y este está haciendo? ¿Sabe cuál fue mi respuesta, hermano? No sé, yo vine a trabajar, no vine a ver vida. Y esa persona jamás de los jamases me volvió a comentar nada del trabajo, nada de sus incomodidades, nada de sus inconformidades. Porque déjeme decirle, mire esta frase: el chismoso él no quiere quedarse solo con ese postre, él busca compartirlo. ¿Por qué? Porque busca otro en cual reproducirse. Él busca a alguien más en quien soltar ese veneno
Y escuche esta palabra, yo se lo he dicho mucho a la gente, usted no se deje llevar por todo lo que le digan. Hay gente que tiene su corazón muy envenenado, muy oscuro, muy sucio, y le va a hablar mal de alguien para que usted, sin tantas cosas, sin tanto averiguar, sin darse cuenta, usted va a dejar de hablar a la persona X o fulana porque alguien le dijo, mas usted nunca se tomó la molestia de preguntarle, o más sin embargo de orar por la persona, o de decir, no lo sé, yo no puedo juzgar, porque hoy sí, como dice, ahí se aplica el dicho de Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Y como no me interesa meterme en vidas ajenas, solamente voy a decir a palabras necias, oídos sordos. Escuche esa palabra, hermano. Por eso yo le digo esta palabra esta tarde, noche. Por eso le digo esta palabra. Hay que tener mucho cuidado con eso. La lepra existe, es real. La lepra espiritual es real. La lepra paraliza. La lepra te exilia. Dese cuenta de otra característica de la lepra. Según Levítico 13, versos 45 y 46, que dice que tenían que ser exiliados. Llegó un momento que la lepra espiritual entró a la vida y de repente esa persona, no la iglesia la exilia, de repente entra un espíritu operando y empieza una distancia, y empieza que ya no tengo ganas, y empieza que ya no voy a ir a la iglesia, y empieza a buscar pretextos. Pero es la lepra espiritual que está golpeando, porque quizá de manera inconsciente la persona dijo, es que el pastor, es que el apóstol, es que no me gusta lo que dice, es que no estoy de acuerdo, y la lepra entró, porque la lepra es real. Y la lepra causa un exilio también, además de las marcas, además de la parálisis, la lepra causa un exilio, es decir, sale como que te aparta. Y le digo esto, escúchenme, a todas las personas que pueden estar escuchando este mensaje, es real. Usted quizá dice, ¿por qué no siento ganas de ir a la iglesia? ¿Por qué no me nace? ¿Por qué hay en mí esa falta de compromiso, esa falta de deseo, esa falta de decir voy a servir a Dios? Porque quizás hay una lepra espiritual que tenemos que pedirle al Espíritu Santo sabiduría para que Él sea el que nos muestre. Él es el revelador, Él es el que nos va a guiar. Pero si yo no reconozco, si no digo, oh, ya me acordé, en el año por ahí, fulano de tal, Señor, gracias, perdóname, Padre, porque yo abrí mi boca contra él, contra ella, yo dije esta cosa, yo dije aquello, aquella pastora, aquella persona. Es necesario pedir perdón, porque si no, recuerde, la lepra le paraliza, la lepra le quita la sensibilidad, dejamos de sentir a Dios. Usted va a orar y usted no siente a Dios, y por eso no ora, porque no siente a Dios. Pero es que quizá usted emitió un comentario, usted dijo, es que no me gusta cómo predica este pastor, y para usted era un pastor nada más, pero yo le quiero decir algo. La palabra dice, escúcheme claramente, y lo cita textual. Cristo Jesús dijo, el que te rechaza a ti, no te está rechazando a ti, está rechazando mi palabra. El que te ataque a ti, no te está atacando a ti, me está atacando a mí con sus palabras. Y tal es el caso, rápida la historia de Saulo de Tarso. Perseguía a cristianos, arrastraba a cristianos, quería matar. Ese día iba del camino, persiguiendo a los que eran del camino. Dice la Escritura, cuando se le apareció un resplandor tan fuerte, escúcheme, al mediodía, y lo dejó ciego, para luego convertirse en un cristiano igual. Ahora el que perseguía pasó a ser perseguido. Hermano, es real. Escucha esta palabra con la cual le quiero bendecir en este live, esta tarde, noche. La murmuración no solamente es que usted se la pase por alto, no solamente que diga es coincidencia, es que usted se dé cuenta que si hay una parálisis en su vida espiritual es porque quizás hay una lepra espiritual, y la lepra trae parálisis espiritual. La lepra trae una falta de avance. La lepra produce un no avance. Por eso usted quiere hacer cosas para Dios grandes una semana y la siguiente semana ya no lo siente. Y también se puede llamar como doble ánimo, pero en sí tenemos que, como la Escritura dice, escudriñen. ¿Qué quiere decir escudriñar? Ir más profundo todavía.
O sea, escudriñar más profundo, a ver qué está pasando en esta área de mi vida. Porque yo llevo años en la iglesia y no puedo crecer. Llevo años en la iglesia y cuando el pastor ya levantó pastores, ya envió misioneros, ya envió discípulos para otros lugares, la idea es multiplicar el evangelio y que más almas se salven. ¿Por qué yo sigo en el banquillo? ¿Por qué a mí no me dan ganas? ¿Por qué yo no siento el llamado? ¿Por qué no siento ese deseo de buscar la voluntad y sobre todo hacer la voluntad? Porque quizás hay una lepra que está operando y tenemos que decirle, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, rompe por el poder de tu sangre esa lepra espiritual. Miren mi confesión, hermano. La maldición no se va. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando usted la reconoce, la rompe en el nombre de Jesús y declara un cambio. Por eso la Escritura dice, escúcheme, he aquí, dice el profeta Jeremías, les daré un nuevo corazón. Si nosotros tenemos el corazón viejo, por eso no sentimos a Dios. Por eso, por más que usted, escúcheme esta palabra, usted busque hacer lo bueno, siempre habrá un retroceso, porque por medio de la murmuración se activó la lepra espiritual, como le pasó a María, la hermana de Moisés, en el libro de Números capítulo 12. Dice cuenta, Dios no pasa por alto, dice la Escritura que Él tiene un trono, Él tiene ángeles que le sirven, ángeles que nos sirven a nosotros. Otro síntoma de la lepra espiritual es la gente que se mete a la religiosidad. Escuche la palabra, está fuerte y le voy a dar un testimonio que miraba ayer cuando estaba mirando predicar a una profeta. La lepra espiritual viene cuando usted habla sin pensar, cuando usted dice algo y no considera que ese algo le va a dar problemas y le hunde en la religiosidad. Por eso el enemigo usa la religión para atacar lo de Dios. Por eso el enemigo le pone en la mente a usted, usted no tiene que atar nada, usted no tiene que hacer nada, Cristo ya lo hizo todo en la cruz, usted no tiene que orar, usted no tiene que ayunar. Pero la Escritura dice que si yo soy cristiano me debo de parecer a Cristo. Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y escuchen, decía la profeta en una enseñanza ayer, es que yo soy omnipresente, estoy en todas partes, porque escuche la palabra, porque abren el Facebook y ahorita en este momento me están viendo en China, me están viendo en Campeche, me están viendo en un estado en un municipio, me están viendo hasta en México. Gracias a Dios por la red social que te permite salir de casa sin salir de casa, valga la redundancia. Y dice ella, soy omnipresente. Y no faltó quien se levantara a decir en ese live, omnipresente, omnipotente, omnisciente, solo es Dios. Cálmate, 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 que la religión no te están quitando tu religión. Y la Escritura dice, hermano, que nosotros somos imagen y semejanza de Él. Pero esta persona rápido saltó a decir, es que eso que dice ella, solo es Dios. Escucha, hermano, la profeta está hablando de que ella puede salir como nosotros esta tarde a llevar un mensaje, una palabra que Dios nos ha depositado en el corazón, una rema que Dios quiere hablarle a su iglesia para un tiempo específico. Pero quiero decirte que cuando una persona tiene esa sintomatología, escucha, es porque dejó de sentir, porque mucha gente busca la religión, donde vive como quiere, hace lo que quiere, al final todos vamos para el cielo. Y yo no te estoy condenando, te estoy hablando de la religión. Vive como quieras, puedes tener 5 mujeres, emborráchate si quieres, total nadie lo sabe, ve, te confiesas y se acabó. Porque hay mucha gente que está detrás de la religión que ha atacado a las iglesias. Por eso yo siempre le inculco a la gente, no ataquen a las iglesias. Di, Señor, si me levantas a mí, levántalos a ellos. Si los levantas a ellos, levántame a mí. Porque tú no sabes qué lucha tiene la persona para hacer lo que hace. Porque tú no sabes lo que está haciendo Dios con esa persona. Quizás Dios está levantando una obra porque está viendo la necesidad. Y el religioso se levantó a decir, falso, yo soy el verdadero. Hace tiempo me preguntaba un hombre, oiga, y entonces usted me está diciendo que usted tiene la verdad. Yo me puse así casi como hacer una confesión de fe. ¿Cuál fue mi confesión de fe? No, yo no digo que tengo la verdad, yo confieso, conocí la verdad y la verdad me ha hecho y me seguirá siendo libre porque está escrito.
peleándose unos con otros. ¿Qué dice la Escritura? Cristo dijo, en esto conocerás a los que son mis discípulos, porque se amarán los unos con los otros. Y no hablo del amor que se está hablando hoy allá afuera en la sociedad, que amor es amor. Estoy hablando de un amor en Cristo, de un amor que no odia. No es posible que una iglesia ataque a otra. No es posible que la iglesia de Cristo esté atacando. No es posible que entre hermanos estén peleando. No es posible que entre pastores estén diciéndose que esto, que tú, que acá, que la corbata, que el otro. Escucha esa palabra. Cristo no es religión, Él es relación. Y estoy hablando de la sintomatología, porque hay síntomas que están hablando de la lepra. Y el enemigo quiere destruir, porque cuando no hay conocimiento, dice la Escritura, por falta de conocimiento mi pueblo perece. Por falta de conocimiento en el logos, la letra, y por falta de conocimiento de quién es Él, de que Él es Dios. Por eso dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El enemigo se aprovecha de la ignorancia. El enemigo dice, tú di lo que tengas que decir. Y yo, escúcheme, lo he entendido de esta manera. Hay gente que bendigo y digo, Señor, bendícela. Porque quizás esa persona, escucha esta palabra hablando de la murmuración, quizás esa persona me atacó o te atacó a ti y tú estás haciendo la voluntad de Dios. No saben que no es tu voluntad, no saben que no estás haciendo lo que tú quieres, no saben que no es tu visión. Por eso les digo, no es mi visión, no es la visión de un hombre, es la visión de Dios que estamos haciendo en la tierra. Por eso la Escritura dice, aunque la visión tardare, no te desesperes porque no tardará, se va a cumplir. Por eso habla de una visión, y la visión es de Dios, no es de nosotros. La visión jamás será de un hombre. El hombre hace la visión de Dios, sí, pero la visión de hombre, la visión no es del hombre. Una visión de un hombre, si se le llama visión, puede transformarse en ambición, que no es lo mismo visión que ambición. Escucha esa palabra. Y yo no hago reuniones para reunir fondos, solamente no hago reuniones para que me den, hago reuniones para edificar, y Dios está en el control. Escuche, si hay un síntoma que usted dice, no tengo ganas, no siento a Dios, vaya más profundo. Quizá usted en algún momento o algún pariente se levantó a atacar a una iglesia, quizás en la casa de al lado de usted, quizá cerca de su barrio se estaba levantando una iglesia y usted pasó nada más sin pensar y dijo, ahí está, otra bola de golpes en el pecho, otra bola de hipócrita, y de repente, ¡pa!, alcoholismo, ¡pa!, muerte, ¡pa!, miseria, ¡pa!, enfermedades. Y no se lo deseo. Estoy hablando que la lepra, la murmuración genera lepra, y la lepra es espiritual o física. La espiritual ya le enseñé a la iglesia que le paraliza. Dice la Escritura, quien quiere, mire esta palabra, esta rema está muy buena. Quien quiere, mire esta palabra, dice el proverbio, quien quiere ver días largos y buenos, usa la palabra que le estoy hablando, hermano. Frene su lengua del mal. Frene su lengua del mal. El que quiera ver días largos y buenos, frene su lengua. Yo sé que usted me va a decir, pastor, es difícil. Yo lo sé, porque vamos a lugares donde hay mucha contaminación, hay mucho de esto que le estoy hablando, porque le dije al principio, se ha hecho una cultura, se ha hecho una mala costumbre. Se ha hecho algo malo, como algo que se adoptó en un lenguaje para atacar, para hablar, para decir o pensar que solamente son palabras. Pero ya le dije, dice el proverbio, el que quiere ver días largos, frene su lengua del mal. Frenemos la lengua de hacer el mal. Si hay un síntoma de lo que le estoy hablando, falta de interés por la obra de Dios, falta de ganas de buscar su rostro, de escuchar un mensaje, de escuchar una palabra. Recuerde, los leprosos eran exiliados antes, según Levítico 13, capítulo 13, versos 45 y 46. Hoy esa lepra ya no tienen que exiliarte. Cuando la lepra entra, cuando tú murmuras, cuando tú hablas mal, cuando tú criticas a un hombre de Dios, cuando tú mire, escuche, algo sencillo parece. Es que lo que hace el pastor, no estoy de acuerdo. Bueno, no estoy de acuerdo, pero pues lo primero que tengo que frenar mi lengua del mal. Porque quizá de repente usted ya va a empezar a alejarse de la iglesia. Mire, hermano, mire qué palabra tan rema. Porque la lepra exilia. Te tenían que exiliar para no contagiar. Hoy por hoy se le llama como que una interpretación de no tengo ganas de ir a la iglesia. No siento.
Y yo le digo a uno, mire, escuche esta palabra, si usted me está escuchando acá, se la activo en el nombre de Jesús. Revisemos nuestra vida. Cuando una persona, escuche, no tiene ganas de ir a la iglesia, no siente, es porque hay algo oculto ahí. Pídaselo a Dios que lo manifieste. Quizá alguien, quizá el matrimonio, quizá algún hijo está haciendo algo, una puerta abrió. Y cuando hay una puerta de pecado, el desánimo va a estar ahí operando en ese lugar. Usted llega sábado y no le dan ganas. Usted llega al día del culto y tiene 1000 y 3000 pretextos. Usted va a ir a la iglesia y dice, pastor, no puedo. Usted mismo se autoimpuso cosas para no congregarse. Escuche esto, la murmuración no es solamente palabras. La murmuración son palabras que nos maldicen y nos traen una lepra espiritual, causando parálisis, causando muerte espiritual, causando tragedia en nuestra vida. Por eso es que usted dice, ay, no siento. Y se hizo una mentalidad, porque la cultura así lo ha marcado predominantemente. ¿Qué hay en Campeche? Examínelo usted, ¿qué hay en el estado? ¿Qué hay? ¿Qué se está moviendo en el estado? No le va a ir bien. Le va a ir mal. Palabras. Eso no es de Dios. No ataque. Únase. Únase, porque la Escritura dice que Cristo viene por una iglesia pura y sin mancha. Únase. No ataque. Únase. Si usted no lo entiende, yo se lo he enseñado, iglesia, que el grado más alto de ignorancia es atacar algo que no se conoce o algo de lo cual no se conoce. Yo por eso, mire, yo se lo digo a la gente, usted me ha visto que ese pastor no es verdadero, ese pastor, esa iglesia son hipócritas. Yo mire, porque lo que yo estoy haciendo es multiplicarme. Y si yo no permito que la lepra entre, es porque sé que hay un propósito en mi vida para edificar la vida suya. Por eso le estoy diciendo, la lepra es una enfermedad contagiosa. Usted llega a un círculo y fíjate, y de repente usted está hablando ese lenguaje, porque como usted oye, así habla. Porque la voz de Dios, la Escritura dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Usted tiene que escuchar una voz para seguir. ¿Usted escucha la voz de Dios o escucha la voz del diablo? ¿Usted escucha la voz del Espíritu Santo o escucha la voz del mundo? Algo tiene que escuchar usted, pero algo está escuchando. Dese cuenta. Un ejemplo, usted vive con un esposo inconverso o viceversa, una esposa inconversa, y su esposo inconverso se la pasa todo el día escuchando Chicoche, se la pasa escuchando esos cantantes seculares que mencioné un nombre de ese tipo. Usted en la tarde no va a tener ganas de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque le entró por el oído, y todo lo que entra por el oído tiene una tendiente a ir a su corazón y mancharlo. De repente usted va a estar en el templo y su subconsciente le va a empezar a repetir esa letra de la canción. Yo se lo he testificado, iglesia. Yo llego a lugares y no estoy escuchando esa canción, pero he llegado a lugares y he entendido cómo cuando hay un llamado de parte de Dios, Dios te hace sentir. Pero recuerde, en el libro de Samuel, cuando el profeta fue llevado a la casa del sacerdote Elí para que fuera capacitado, para que fuera instruido en el templo, hubo 2 ocasiones en las cuales el profeta Samuel, cuando era niño, no reconocía la voz de Dios. Usted puede estar delante de su llamado, usted puede estar batallando con malos pensamientos, usted puede llegar a un lugar, se lo testifico, y quizás, ¿por qué estoy pensando esto? Es que Dios, el Espíritu Santo le está revelando qué atmósfera hay en ese lugar, le está revelando una enfermedad, le está revelando una opresión, le está revelando qué hay en esa casa. No es para que usted se entretenga, es porque usted está escuchando una voz, y la voz que usted está escuchando constantemente es la que usted va a empezar a formarle y a alimentarle y a levantarle y a sostenerle. Escuche eso, entra por el usted y se junta en un círculo. Ay, mire esta palabra, la lepra es contagiosa. Usted se juntó en un círculo del barrio con la comadre, usted es cristiana y la comadre no. La comadre no le va a hablar cosas sanas. La comadre le va a hablar chismes de barrio. Usted va a poner la silla en la puerta de la casa, como comúnmente hacen en este estado, pero declaramos que ahí va a estar el Espíritu Santo sobre esas personas, hablando palabras de bien, hablando palabras edificantes y no destructivas. Y la lepra es contagiosa. ¿Por qué? Porque usted se junta en un círculo y de repente ya le contaminó.
Usted dice como, oye, chispas, sí, voy al templo hoy. Y en el templo el Espíritu Santo le redarguye, porque el Espíritu Santo redarguye, hermano. Y te digo, lo que hablaste en la mañana, cuando estabas con esas personas, entraste a su atmósfera, entraste a su ambiente, y esas personas estaban criticando al jefe, esas personas estaban criticando a tal persona, y tú nada más por haber dicho, sí, chava, fíjate que sí, ya el Espíritu Santo te empieza a redarguir, porque Él sabe que lo que tú hablaste no fue correcto. Escucha, la lepra te exilia, es decir, te sales de las iglesias. La lepra se contagia los círculos donde estás con la gente. ¿Qué están hablando? La lepra paraliza. No sientes ganas de nada. Por eso repito, dice la Escritura, y te lo voy a buscar. Antes de ir cerrando este live, te lo voy a buscar. Te voy a buscar ese proverbio para que te quede en tu corazón y digas, pastor, gracias por esta palabra, la necesitaba. Veo retroceso, por más que me trato de comprometer, veo retroceso, no avanzo, no crezco. Me mantengo en el mismo estatus, problemas y problemas. Mi marido no se compromete, mi esposa no se compromete, mis hijos los veo descarriados. ¿Por qué? Lepra espiritual, escuche esta. Escuche cómo dice este pasaje, se lo voy a dejar. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 10, dice el apóstol. Pues las escrituras dicen, repito, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 10. Si quieres disfrutar de la vida y ver, pero dése cuenta de algo, lo dice un proverbio y el apóstol Pedro acá lo está ratificando o lo está afirmando. Dice el capítulo 10 del primer libro del verso 3 del capítulo 3 del libro del apóstol Pedro. Pues las escrituras dicen, mire cómo dice el apóstol, pues las escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Repito, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 10. Esto lo dice un proverbio, pero el apóstol Pedro lo está reconociendo. El apóstol Pedro dice, es verdad, yo ya lo he comprobado. ¿Qué cosa? Si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal. Mira las dos características. Si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Lo que te decía, hermano. La murmuración produce lepra. La murmuración trae enfermedad. Oiga, pero es que yo creo que es normal. Es normal porque usted lo ha escuchado en casa. Es normal porque ¿quién no vio a mamá, papá o ver a un familiar o amigo hablando cosas contra alguien? Y por eso es que nuestra mente se adaptó tanto, porque cada cultura trae una enseñanza. Yo le he hablado a la iglesia que tenemos que cambiar nuestra forma de hablar. La Escritura dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Pero yo tengo que decirte que como tú piensas es como tú hablas. Cambiemos nuestra manera de hablar para que cambie nuestra manera de vivir. Dejemos de decirle a nuestros hijos, terco, mula, no entiendes, tú no entiendes, te va a ir mal. Palabras, palabras, palabras. Pero aquí dice, ¿quieres ver días felices y disfrutarlos? Refrena tu lengua de hablar el mal. Oiga, pastor, sé que esta palabra le está llegando a alguien. Lo siento que a alguien le está llegando esta palabra en mi corazón. Oh, tiene razón lo que está diciendo. Yo no lo había visto así. Porque también dentro de la iglesia está. Porque se ha infiltrado. Se ve como algo normal. Pero la Escritura dice que produce una parálisis espiritual. Una enfermedad espiritual sobre los de... Mire, voy a ir cerrando. Un hombre que se caracterizó por leproso. Jesse, el siervo del profeta Eliseo. ¿Cómo le dijo el profeta? Por eso es que las descendencias, el enemigo dice, me voy a encargar de que nadie sirva a Dios. ¿Cómo le dijo el profeta Eliseo a su criado cuando fue? ¿Cómo le dijo? No es tiempo de tomar cosas, porque cuando Dios te da una palabra, Dios no te la da para que cobres, porque si Él te la da, si Dios es tu ayudador, si tú le sirves a Dios,
Hoy me acordaba hace rato de una palabra que me dieron hace tiempo y oraba y le decía, Señor, tú lo dijiste hace tiempo, que tú mandarías los cuervos a que me sustentaran como lo hiciste con el profeta Eliseo en el arroyo de Querib. Escucha esa palabra. Giesi, ¿cómo le dijo el profeta Eliseo? Ahora por haber tomado de Naamán monedas y vestidos, tú, mire cómo le dijo el profeta, ¿acaso mi espíritu no estaba cuando regresaste a hablar a Naamán? Porque el profeta le preguntó cuando regresó a la casa. Giesi se quiso pasar de listo, pero se pasó de leproso. Escucha esta palabra. ¿Por qué? Porque le dijo el profeta Eliseo, le dice, ¿de dónde viene Giesi? Y Giesi dijo, no, andaba buscando agua aquí en el arroyo. Y le dice, mire, Giesi ya había escondido todo en el monte. Mire, escuche, Giesi creyó que podía engañar al profeta de Jehová. Giesi creyó que iba a ser más astuto maliciosamente. Él ya todo lo había escondido. Es más, me atrevo a decir que tal vez ya había planeado a dónde lo iba a llevar, a dónde lo iba a esconder o dónde lo pensaba invertir. Pero el profeta Eliseo le dice, ¿de dónde vienes? No he salido, acá estaba yo cerquita aquí, pastoreando a los chivos aquí. Lo que pasa es que como usted está orando, como usted se la pasa todo el tiempo leyendo la escritura, leyendo la Torá, leyendo el profeta Isaías, usted no se dio cuenta que yo aquí estaba afuera, pero yo no salí, aquí estaba, No, como le dijo el profeta, no, tú a mí no me engañas. ¿Acaso mi espíritu, mire la palabra espíritu, acaso el espíritu de Dios que está sobre mí no estaba donde tú cuando le regresaste a pedir a Naamán cosas y le dijiste que yo te había mandado y le dijiste que yo había recibido a unos profetas que habían llegado de sorpresa? ¿Acaso no estaba mi espíritu por lo que ahora hiciste? Como le dijo el profeta Eliseo a Giesi, tú, mire la palabra, tú y tu descendencia serán leprosos por siempre. ¿Se da cuenta cómo es esta palabra? Por eso cuando va no hay ganas. Usted ve a los hijos, no, todo tirado, todo sucio. Vete a Vallejo, ay, no tengo ganas, mamá. Hoy hay culto. Ay, son las 5. Ay, no, mamá, no tengo ganas. Hay una enfermedad ya que produce la lepra. Parálisis espiritual, falta de afecto hacia la palabra, falta de afecto hacia la presencia, falta de búsqueda, no hay ganas, no hay ese anhelo, esa hambre. Pero yo quiero decirte, hay una solución, hermano, no te sientas mal. Solamente tenemos que empezar a practicar lo contrario. Deja de decir, ay, me muero de risa. Deja de decir, ay, nadie me quiere. Deja de decir, ay, que me parte. Mira las palabras que dice la gente, las cancelamos en el nombre de Jesús. Que me parta un rayo. Te lo juro, no, mire, la palabra dice sí o no. No juren nada, no prometan nada, ni por los hijos, ni por nadie. Nada, dice la Escritura. Por eso voy a cerrar diciéndole esta tarde, noche, y creo por las personas que están viendo este live, escúchenme, que esta palabra llega como una rema a su corazón para que usted haga conciencia, para que pensemos antes de hablar, para que nosotros consideremos, como dice el dicho por allá popular en nuestro país, en boca cerrada no entran moscas, lo usan para hacer algún alarde, para no meterse en problemas, pero yo se lo digo, si nosotros, como dice el apóstol, el mismo apóstol Pedro dice en la primera carta, capítulo 3, verso 10, pues las escrituras dicen, miren cómo le digo yo lo que Pedro dice que las escrituras dicen, pues las escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Que Dios te bendiga, gracias por conectarte, compártelo, recuerda, la intención es que Cristo sea levantado, la intención es que cuando Cristo venga encuentre una iglesia que esté dispuesta, una novia, dice la Escritura, y nosotros somos la novia de Cristo, nosotros somos la novia del Cordero por la que regresa. La iglesia dice, ven Señor Jesús, como dice el apóstol Juan en Revelaciones o Apocalipsis, ven Señor, en breve viene el Señor, ese día no tarda. Dice la Escritura que como cuando usted parpadea, así será en un abrir y cerrar de ojos, será como un ladrón que no lo espera usted, se confía y llega de repente. Él llegará, el que ha de venir, dice, vendrá, no va a tardar, no tardará. Por eso la iglesia necesita ser edificada, mira esta palabra, con un fundamento. Si la iglesia no tiene fundamento, escucha esta palabra, fácilmente va a tambalear. Si la iglesia no tiene un fundamento, fácilmente la van a engañar. Si, escúcheme, daba una palabra, Dios hace rato yo meditaba y me decía,
Tu trabajo es como el de un pastor en el mundo natural. ¿Por qué usted cree que el rey David era pastor de ovejas y después lo pusieron a pastorear la nación rescatada de la esclavitud de Egipto? Porque David sabía, mire, usted le da a su borrego, le da pasto seco, usted va a tener un borrego todo esquelético, todo paralizado, todo enfermo. Pero si usted le da a su borrego, le da pastura fresca, pastura abonada, le da buen alimento, va a haber fundamento para que cuando alguien llegue y le diga esto no es así, usted va a decir como dice la escritura, escrito está, y aquí lo dice, hermano. Hay un fundamento que yo le estoy depositando esta noche y quiero decirle, escúcheme, que Dios le bendiga, que Él le dé sabiduría. Sigan orando por nosotros, les recordamos, somos el Rey Jesús Campeche. Pablo también lo dijo, oren por mí para que cuando yo abra mi boca los misterios del evangelio sean sueltos, se desaten para traer tal vez sanidad, para traer vida, para traer rompimiento en las áreas, para traer revelación. Ore para que no ore en contra, ore a favor, diga, usa la vida, Señor. Hoy me cayó esta palabra de que debo de refrenar mi lengua, de hablar mal y mis labios de decir mentira, porque hay quizá algo que me está atormentando, que no me deja avanzar, que por más que trato de servir al Dios verdadero, por más que trato, se me hace más fácil irme para la otra donde puedo vivir como yo quiera y hacer lo que yo quiera y nadie me diga nada. Por eso escúchelo, somos el Rey Jesús y nos estaremos viendo los domingos, ya sea domingo o lunes o martes, según sea el caso, de acuerdo a nuestro tiempo, con un live para edificar su vida. Estaremos preguntándole hasta entonces a Dios qué quieres que le hablemos a la iglesia, y me alegra mi corazón porque llego y abro un live ayer en la tarde aquí en mi casa después de la semana de estar predicando acerca de maldiciones generacionales, y pum, me topa una pastora que está hablando acerca de eso, acerca del martillo que te golpea, acerca de lo que te persigue. Digo, Señor, no te puedes equivocar, tú no estás equivocado, y el mismo espíritu que le habla a ella me habla a mí, y el mismo Espíritu Santo que me habla a mí le habla a ella. Entonces estamos en una dimensión de dirección y de hablar lo que tú quieres que nosotros hablemos. Te bendecimos, escucha, a quien quiera que tú seas. Si hay enfermedad, no digas es lo que me tocó vivir. Si hay tristeza en tu vida, si hay dolor, si hay muerte prematura, si hay esterilidad, si hay tristeza, si hay accidentes, si en tu familia detectas en tu casa que no hay avance progresivo, que hay falta de fe, que vas a la iglesia un año y después 3 años estás en el mundo, después regresa. Entonces yo te digo, pongámonos a cuentas con Dios. Padre, vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que seas tú el que abra nuestro entendimiento, el que traigas la revelación de lo necesario para nosotros levantarnos, para nosotros ser edificados. Levanta hombres, dígaselo, hermanos, hombres y mujeres comprometidos con la verdad más que con ellos mismos, comprometidos con el reino de los cielos, con el evangelio del reino. Padre, declaramos bendición y no maldición, vida y no muerte. Padre, toda persona que ve este programa, declaramos que esta palabra cae en su corazón como una semilla que dará fruto en el tiempo de Dios, como una semilla que se va a convertir en un árbol y va a traer fruto. Alguien va a decir más tarde, gracias a lo que escuché ese día, mi vida empezó a tomar un rumbo diferente, porque yo creí que como mis pastores igual lo practican, ellos practican igual. Mire, le voy a dar un término hebreo, ellos practican la Lashon Hara. La Lashon Hara se le llama lengua maligna, como mis pastores también lo practican. Yo creí que era normal, pastor, yo creí que estaba bien, yo creí que como no, escúcheme, usted tiene que aprender, como dicen por allá, a preguntarle al Espíritu Santo, y le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Le recuerdo, somos el Rey Jesús Campeche, un lugar donde se está llevando palabra, se está llevando sabiduría, revelación, y se está llevando el evangelio. Se está orando por el Estado, por la nación, por los municipios, por las colonias. Se está orando. Cuando usted quiera unirse, dele ahí Facebook Live, YouTube, Rey Jesús Campeche, y podrá encontrar palabra de la que usted necesite, palabra de acuerdo a su necesidad. Le bendecimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, y me pongo de acuerdo con los que estén ahí presentes, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, con un poderoso amén, declarando que así será. Nos vemos en la próxima y le bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre,
Amén. Que así sea. Nos vemos.